buenas y bienvenidos a Descifrando Venus, un espacio dedicado a redescubrir, acoger y reenamorarse de la esencia de la mujer. Liderazgo, crecimiento personal, actualidad, familia, pareja, sexualidad o feminismo son algunos de los temas que trataremos, y siempre desde el amor y desde el construir. Un podcast sobre la mujer donde ellos también caben, porque hacer un mundo mejor depende de que hombres y mujeres trabajemos juntos y de la mano. Así que sube el volumen y acompáñame, para que hoy el mundo tenga las mujeres que necesita, y mañana también. Muy buenas, ¿cómo estás? Aquí estamos, primer episodio de la segunda temporada, por fin. No me lo puedo creer, llega un pelincito más tarde de lo que me hubiese gustado. La vuelta de las Navidades ha sido movidita, pero hemos llegado, que es lo importante. Y por primera vez en este podcast, hoy vamos a cruzar el charco. Tenemos un episodio internacional con Silvia Ordóñez. Ella es ecuatoriana, vive ahora mismo en Perú, es jefa de operaciones en Catholic Link. Es del mundo de la comunicación, como yo, ha estudiado comunicación para el desarrollo, tiene un diplomado en teología del cuerpo, ha hecho en la Universidad de Navarra unos estudios sobre la mujer y le apasiona el tema que vamos a hablar hoy, que es el liderazgo femenino positivo y la productividad, el aprovechamiento del tiempo, todos estos temas que a mí también me apasionan. Y en cuanto la descubrí en Instagram, dije, esta chica tiene que pasar por Descifrando Venus sí o sí. Pero claro, una cosa es lo que yo quiera y me gustaría, y otra cosa es lo que luego efectivamente puede ser, pero es que es la magia de este podcast, ¿no? No solo que tú estés al otro lado escuchando, sino que esta gente que de repente yo digo, oye, vente a Descifrando Venus, va y me dicen que sí, o sea, es lo mejor, esto es de lo mejor. Así que desde aquí, una vez más, gracias Silvia, y nada, te la presento ya de ya. Bueno, pues Silvia, encantadísima, bienvenida a Descifrando Venus. Estoy feliz de abrir esta temporada y abrirla de tu lado, de tu mano, para hablar de un tema que es muy importante y que a mí me apasiona, y que además cuando te descubrí en Instagram dije, wow, o sea, me encanta este tema, liderazgo femenino positivo, ¿no? Como tal cual tienes puesto en tu bio de Instagram. Entonces, bueno, bienvenida, y como primera pregunta te diría pues que desgranases un poquito esto de liderazgo femenino, ¿no? ¿Por qué no liderazgo a secas? Y luego el positivo, ¿no? Ahí el refuerzo del positivo. Bueno, Alexandra, primero muchísimas gracias por tu invitación y bueno, por abrirme este espacio. Creo que es un tema súper interesante, justo como estábamos conversando, es un tema que hace mucha falta, porque a veces tenemos como solo una perspectiva de la mujer, del valor, de la manera en la que tenemos que digamos, actuar o tener un rol en la sociedad. Entonces, creo que justamente estos espacios ayudan a ampliar un montón esa perspectiva. Uh-huh. Bueno, el tema del liderazgo femenino positivo es un concepto que yo poco a poco, digamos que lo he venido construyendo o ampliando justamente a través de entrevistas, de conversar con otras mujeres. Y en principio, bueno, voy a como a dividir en tres Sí, partes, sí. ¿no? O sea, la primera es liderazgo. Cuando yo hablo de liderazgo, me refiero a este liderazgo cotidiano, ¿no? No tanto ese liderazgo inalcanzable que quizás es como lo primero que a uno se le viene a la mente, ¿no? De alguien que tenga un cargo súper alto o alguien que influya mucho en las masas, un artista, yo qué sé, que también es, o sea, de También, hecho sí, sí. es, pero no es solo eso. Entonces, realmente aquí la idea es más hablar de ese liderazgo cotidiano, de liderazgo que puede tener una mujer o un hombre en su familia, en su lugar de trabajo, en el lugar en el que estudia, en el plano social, etcétera, ¿no? Uh-huh. La idea es que un líder en realidad sea una persona que tiene claridad hacia dónde va, que tiene como su norte claro, y gracias a eso también puede influir positivamente en las personas que lo rodean. Uh-huh. Entonces, básicamente es eso. ¿Por qué no solo, o sea, por qué no liderazgo y ya? ¿Por qué liderazgo femenino? Porque pienso que los hombres y las mujeres claramente somos distintos
y no solo a nivel biológico, que es como lo más visible, Mm. sino que somos distintos en muchos sentidos, ¿no? Las mujeres, sin querer generalizar, porque es verdad Sí, que sí. cada una tiene su particularidad y su personalidad y su forma de ser y etcétera, pero sí pienso que hay ciertas tendencias, por ejemplo, a ser mucho más acogedoras, más empáticas, estar pendientes de los detalles. Creo que el tema, somos muy sensibles también a la belleza, Mm, sí, en general a las emociones. ujú. Entonces, por ejemplo, eso es por darte algunas características quizás más intangibles. Y por otro lado, los hombres pueden ser un poco más resolutivos, más simples al momento de tomar una decisión, no se No dan tantas complejizan tanto vueltas, sí. Exacto. Y así, ¿no? Bueno, y podríamos mencionar un montón de diferencias, pero la idea de esto es que al hablar de liderazgo femenino, yo quiero también recuperar esa esencia de la mujer, que es justo lo que hablábamos, ¿no? Que Ujú. quizás se ha perdido un poco, que hay muchos mensajes sobre qué es ser mujer actualmente. Sí. Incluso hay una confusión sobre qué es ser mujer. Entonces, justo en ese sentido, la idea es promover este liderazgo femenino. Y por último, positivo, porque también creo que cuando uno piensa en este liderazgo femenino, quizás lo asocies más rápidamente con un feminismo radical. Mm. Y no es eso, ¿no? Sino que yo creo que el feminismo radical lamentablemente ha transmitido esto de que las mujeres somos víctimas, que por mucho tiempo, y en un sentido, o sea, puede tener Sí, sentido, como que sí, es parte, verdad. parte de razón, ¿no? Mm. Exacto. Pero yo creo que ya no es momento o sea, si bien está bien reconocer que han habido injusticias a lo largo de la historia y todo específicamente con las mujeres, creo que no nos sirve de mucho quedarnos ahí, ¿no? O sea, como lamentándonos, diciendo que esto es súper negativo, que los hombres son malos, que nos han Mm. oprimido y que nosotras somos unas víctimas sumisas. Sinceramente, no creo que va por ahí. Y por Ujú. eso la palabra positivo es más en el sentido de proponer. Ya, ok, entendemos que esto es fuerte, reconocemos esas heridas, pero a partir del perdón, del amor y de querer actuar, entonces viene la parte más positiva. Sí, Así que exacto, porque al final parece como que hoy en día empoderarse, ¿no? O ser feminista significa pues ir como de loba o ir con la venganza en mano, ¿no? Y entonces en vez pues eso, lo que has dicho tú, el perdón, el amor, la transformación, o sea, no se trata de vengarse ahora, ¿no? Vamos a decir, bueno, hasta aquí se han hecho las cosas como se han hecho, vamos a ver qué se puede hacer para que a partir de ahora las cosas vayan mejor, ¿no? sí, Sí, total. sí, entonces, claro, em, tú también has hecho, antes te he presentado un poquito, antes de empezar contigo y conectar contigo, pero hiciste unos estudios de historia sobre la mujer, de historia de la mujer. Entonces, me gustaría que nos expliques cómo crees que las mujeres de la historia influyen hoy en día en cada una de nosotras como mujer. Ujú. Bueno, antes de responder yo, porque no soy la más experta en el tema, pero Ujú. bueno, digamos que con este curso online tuve un acercamiento, ¿no? A entender esta perspectiva. Les quería compartir que hay justo un episodio que hice hace poco con María Cruz, siempre me olvido su nombre, es muy largo. Ah, María Vale, Cruz Díaz de Terán, ajá, vale, que es una profesora de Navarra que es justamente la que dirige este programa vale. de mujeres que yo sí. Y Ujú. es bien interesante porque ella claramente, o sea, se dedica a eso, a investigar este tema y todo. Entonces, si quieren una respuesta mucho más amplia, pueden ir Vale, a ese. pues lo pondré abajo en la Bueno, descripción para que la gente pueda ir a ver súper. ese episodio. Dale. Bueno, dicho eso, yo creo que o sea, la historia, y justo he estado conversando con algunas personas de este tema en estos días que he estado grabando un poco de entrevistas, la historia nos tiene que servir para, de alguna manera, poder aprender del pasado, para justamente tomar esas enseñanzas y saber de cuál va a ser la mejor forma de actuar, ¿no? En cualquier contexto, o sea, estoy hablando de la historia en general. Es importante conocer la historia también porque de alguna manera estamos reforzando nuestra identidad, o sea, cuando uno conoce la historia de la familia, no sé, qué hizo tu bisabuelo, de dónde eran, etcétera,
también está reforzando esa identidad y creo que la historia tiene ese papel. Y en el caso de la mujer, en primer lugar es eso, ¿no? O sea, tener referentes femeninos que han hecho cosas súper buenas, súper positivas, que han aportado un montón. Y se me viene a la mente, perdón, específicamente todas las mujeres que lucharon por el acceso a la educación. Ujú, Yo no me puedo imaginar cómo sería ahora si no tuviéramos eso, ¿no? Y estudiar y elegir la carrera que te gusta y poder desarrollarte también en ese ámbito es algo clave que se ha logrado gracias a muchas mujeres sí, que sí. estuvieron en eso, ¿no? Por Mm, mucho tiempo y que fue muy difícil, pero al final lo lograron. Y gracias a este acceso a la educación, bueno, se abrieron muchas otras puertas. Igual con el tema del voto, en general con el tema de tener la oportunidad de participar en la vida pública. Porque si ujú, bien la mujer tenía un papel súper importante en la vida privada, al cuidado de la familia, que eso es algo que lamentablemente hoy día también se está perdiendo un poco o se le está quitando el valor que realmente tiene, que es súper ujú. importante. También el hecho de haberse incorporado en la vida pública fue algo súper positivo. Entonces, creo que esas cosas son las que principalmente nos ayudan a conocer esa historia, a entender un poco mejor cuál fue el papel de la mujer. Justo hablábamos de un grupo de mujeres que acompañaba a los soldados al campo de batalla o las enfermeras que estaban atendiendo en las guerras. Ujú, Ese papel de cuidado y de servicio, que como digo, ahora no es tan valorado, lamentablemente, es exacto. crucial para que todo lo demás funcione. Ujú, Entonces, nada, como recuperar ese papel y entender lo bueno que fue esa participación femenina mm, para la humanidad, ¿no? Y para los avances que sí, sí, tenemos sí. hoy. Esto realmente es un reto súper, bueno, súper interesante y a la vez creo que por épocas o según el país o la época o todo, como difícil, ¿no? Bueno, complejo, ¿no? Por lo que decíamos al principio, ¿no? Que quizá por estas influencias del feminismo radical, parece que la que quiere ser mamá y estar al cuidado de su familia no es feminista, ¿no? Es como Claro. y la que quiere ir con los labios pintados de rojo, tú tampoco eres o sea, ¿no? Entonces, y antes lo decías, ¿no? El feminismo este radical y tanto tú como yo y como muchas mujeres que decimos, no, ese feminismo no es el que nos convence, ¿no? Queremos Sí. cambiar muchas cosas de la mujer. Entonces, me gustaría saber qué cosas te gustaría cambiar a ti de la mujer hoy en día. Bueno, primero, yo creo que ¿cómo sería? Esta visión un poco sexualizada de la mujer, porque estamos como súper centrados en lo físico y la mujer al final, o sea, en teoría se estaba liberando al mostrarse y al mostrar su cuerpo y tal, y finalmente creo que eso nos ha hecho un montón de daño, ¿no? O sea, Mm, porque al final, en lugar de ser un progreso, termina siendo como hacia estás más atrás. cosificada que antes, Ujú, claro. mm, Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que me gustaría cambiar, ¿no? O sea, darle la vuelta a esa visión de que la belleza de la mujer está en ese atractivo físico y sexualizado. Y está súper bien que queramos cuidar nuestra imagen claro. Mm, personal y vernos bien y sentirnos bonitas, y eso es súper positivo. Y tener ese amor propio y ese mm. autocuidado, obviamente Pero equilibrado, no quedarse ahí, ¿no? pero no llegar a ese extremo, exacto, y Claro. no Ujú. quedarse ahí. Ir más Entonces... allá. Creo que esa es una de las cosas. Hay pienso que las redes sociales son armas de doble filo, ¿no? O sea, uno puede, justo como nosotras, que nos encontramos en redes Mm, y es algo súper bueno y podemos aportarnos mutuamente, pero también hay un montón de comparación sí, y como que hay unas tendencias que todo el mundo quiere seguir y es difícil no dejarse arrastrar por eso, sobre todo alguien más joven que tal vez sí. no tiene mucho criterio. Ujú, Entonces, pienso que eso es algo que también es consecuencia de esta parte, o sea, de exaltar tanto la parte física, mm, ¿no? Y lo otro es pensar que el empoderamiento de la mujer es eso, o físico o económico. Entonces,
simplemente la imagen de la mujer independiente que puede comprar todo sola, que puede pagarse todo, pero que finalmente no es feliz y no se realiza porque realmente el hecho de poder compartir, no está mal que tú tengas tu negocio y que ganes tu dinero y tal, pero creo que tienen que haber unas prioridades, o sea, no hace falta decir que el dinero no compra la felicidad. Mm. Entonces, sí creo que a muchas mujeres les han vendido esa idea de, claro, eres totalmente autosuficiente porque ganas un montón y ahí está tu éxito, pero si estás sola, si no tienes buenas relaciones con los demás, si es que, no sé, o sea, si es que no te puedes desarrollar en otros ámbitos y estás tan fijada en eso, sinceramente creo que es difícil y triste vivir una vida así. Entonces, esa es Sí, otra cosa que cambiaría, ¿no? Esa percepción de que lo económico ese es el éxito y mm, punto. Eso exacto. es. Vale. Y, perdón, volviendo un poco al tema del liderazgo, ¿no? Em, ¿Cómo desarrollar, ¿no? habilidades de liderazgo o qué virtudes crees que hacen que una mujer sea líder, ¿no? ¿Qué dirías? Ujú. Em, Me encanta la palabra auténtica, que es el nombre De de tu este congreso podcast. que Ah, te y luego, comentaba. luego te preguntaré Hicimos. sobre eso, sobre Ya, el congreso para que nos cuentes. ya, perfecto. Entonces, bueno, ese fue como el nombre del congreso y luego también se convirtió en el nombre del podcast, ¿no? Auténtica Talks. Y creo que esa autenticidad, ese abrazar tu esencia femenina es súper importante. O sea, conocerte muy bien, y cuando digo conocerte es conocerte interiormente, espiritualmente, también conocer tu cuerpo, conocer tu ciclo. Cuando uno entiende realmente cómo funciona el ciclo femenino, es que, Es wow, o una sea, es maravilla. una Ujú. maravilla, es Aquí increíble. hicimos los primeros episodios, justo hablamos con Eva Corujo, que es una crack de este tema, y la Y verdad es la que sigo. es un tema apasionante, sí. Sí, totalmente. Entonces, Mm, yo creo que eso, ¿no? O sea, que la autenticidad también está, primero, o sea, el primer paso es conocerte muy bien en todos estos aspectos que ya dije y después ser auténtica, ¿no? Como ser fiel a lo que tú realmente eres y justo en este mundo de las redes y de las apariencias, tratar de mantenerte firme en lo que tú eres, ¿no? Entonces pienso que esas son cualidades que además cuando tú eres auténtico se nota y puedes ser un referente positivo para los demás. O ujú. sea, eso. Em, Creo que la humildad también es clave, o sea, como, sí, mantenerte humilde, sencillo. Si es que es necesario en algún momento pedir ayuda, saber que eres vulnerable porque eres una Y que no persona. pasa nada por pedir ayuda, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, Ujú. esas características, la verdad, me parecen súper valiosas y de ahí, o sea, el volver a la esencia femenina también es abrazar mucho estas características que decía al inicio, ¿no? O sea, las mujeres por naturaleza somos cuidadoras, tenemos como intrínseca esta maternidad, no necesariamente biológica, sino más espiritual. Entonces, Ujú. como que estamos hechas para acoger, para escuchar, para empatizar con los demás. Entonces pienso que el momento en el que nosotros como que somos fieles a esa esencia, podemos ser mucho más plenas. Eso Mm, pienso yo. Y a partir de ahí también creo que el mundo de hoy necesita ese liderazgo del cuidado. O sea, ahora hay unos índices de soledad, de problemas de salud mental, de... Este mm. tema de la soledad es todo un issue en algunos países, ¿no? En Japón, en Sí. Reino Unido ya tienen hasta un ministerio que tiene, o sea, que maneja este tema. Entonces, sí pienso que ahora el liderazgo que necesita el mundo es ese liderazgo del cuidado, o sea, de la atención a los demás, de escucharlos, de acogerlos. Entonces, yo Mm, creo que por ahí va, ¿no? buenísimo, sí, sí, Sí. total, me encanta. Y luego, bueno, ya, o sea, es que tenía aquí alguna pregunta de Instagram, ¿no? Que puse en los stories. Ah, súper. Entonces, bueno, hay dos preguntas que creo que en realidad están relacionadas. Una chica me preguntaba cómo no dejarse amedrentar, o sea, porque tú acabas de decir, no, pues autoconocerse, la autenticidad, la humildad, pero a veces puede ser que aún y con todo eso el Ujú. ambiente, ¿no? El que te bombardean con las cosas, con las ideologías,
pues uno de repente como que se acompleja, ¿no? Entonces, ¿cómo no dejarse amedrentar? Y la otra pregunta que me mandaban por Instagram es cómo autoliderarse para ser líder para los demás. Sí, bueno, siguiendo en la línea Mm, de lo que te decía ahora, otra cosa súper importante creo que es la formación. O sea, si estás interesado en este tema, yo creo que no es tanto como para defenderse, ¿no? Sino es importante para uno, en primer lugar, conocerse bien y también formarse para poder entender mucho mejor eso, o sea, tu ser mujer. Yo, por ejemplo, hice un diplomado creo que el año pasado o hace 2 años, bueno, no me acuerdo, pero sobre teología del cuerpo. ujú, Y eso me abrió la perspectiva de una manera increíble, o sea, sobre el ser mujer y demás. Y luego he estado tomando, ¿no? Este curso de Navarra, por ahí hice también un taller de mujeres con respecto igual con el enfoque de la teología del cuerpo. Y constantemente estoy buscando formarme o leer algunos libros o ver videos que me ayuden como a tener un poco más de solidez en lo que estoy pensando y no solo en los argumentos que voy a dar, sino en yo misma entender y creérmelo, ¿no? Así ujú. que yo creo que eso es lo principal, o Ya, sea, realmente formarse bien, conocerse súper bien. Igual siempre va a haber gente que no le guste mucho lo que hagas, que no va a sí, estar de sí. acuerdo contigo, Mm, pero, pero bueno, o claro. sea, creo que ya depende más de uno, de la seguridad que tenga, de estos recursos, de buscar ayuda también en muchos Claro. casos, Ujú, de trabajar en tu autoestima, en todo el tema emocional. Creo que eso la verdad mm, ayuda. Y el rato que tú tienes, o sea, que has trabajado eso, que te empiezas a desarrollar, que tienes claridad en tu propósito, respondiendo a la segunda pregunta y como que te autolideras, ujú. a partir de ahí también vas a poder, no sé, apoyar a los demás, ser su Claro. referente, o sea, Sí, 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 ejecutar exacto. ese liderazgo que decíamos al inicio. Sí, exacto, ¿no? Y también supongo que rodearse, ¿no? Pues sí, hay veces que nos llegan un montón de inputs de cosas que no nos gustan, pues a lo Ujú. mejor no necesariamente buscar a otros para que nos ayuden, pero buscar a otros para apoyarnos, ¿no? Unos a otros, gente que piense igual, parecido a nosotros y hacer ahí un equipo, ¿no? Para hacer piña, Sí. como se suele decir aquí. Y Sí, sí, o sea, de hecho, yo pienso que hay que ir formando un pensamiento crítico, ¿no? O sea, creo que hay que buscar un mm, equilibrio entre lo que tú dices, que es rodearse de personas que más o menos piensen como tú, que tengan ideas similares, que te aporten, pero tampoco cerrarse en ese círculo, ¿no? Y quedarse como en una burbuja, sino ujú, también leer cosas que sabes que son distintas, pero como ya has formado tu criterio y ya has cultivado, digamos, en tu corazón cosas positivas y que te aportan, bueno, vas a leer eso otro, o vas a ver con otra mirada, con otros ojos. mm, Entonces, creo que también eso vale. es súper importante. Y hoy día hablábamos igual con una chica entrevistada que habla del tema de cine, que bueno, es un Ujú, episodio que va a salir después. Y ella dijo algo súper bueno que ahorita se me vino a la mente y es, si es que tú cuidas con qué te vas a alimentar, o sea, qué te vas a meter a la claro, boca, no te metes cualquier cosa, también tienes que aprender a educar tu mirada y lo que consumes, ¿no? En ujú, redes sociales, en ujú, el cine, en lo que lees y así. claro, Entonces, creo claro. que por ahí. Ujú. Sí, sí, esto ahora, mira, justo me he venido porque también el último episodio de la temporada, de la primera temporada, que estuvo, bueno, Carlos Andreu, y decía, él como que, perdón, explicaba las 4 facetas de la vida, familia, trabajo, y hablaba también de Ujú. la salud, ¿no? Pero la salud no solo la física, sino también la mental, la espiritual, o sea, qué leemos, qué vemos, que todo influye, ¿no? Entonces me parece Sí, esto muy increíble. interesante cuidarlo. Ujú. Y luego también te quería preguntar, porque si en tu primera línea de la bio de Instagram pones liderazgo femenino positivo, en la segunda pones productividad. Y Ujú. entonces creo que tiene mucho que ver también, más que, luego te preguntaré sobre la productividad, pero el propósito de vida, ¿no? Hiciste hace Ujú. poquito un Reels y creo que cuanto más claro tenga una persona su propósito de vida, mejor se autolidera y por lo tanto mejor lidera a los demás, ¿no? Entonces, Sí. me gustaría que nos explicases un poco cómo descubrir el propósito de vida. Ujú. Sí, es un tema que me encanta y que como dices, está súper conectado porque en realidad siempre, o sea, como esta condición principal del liderazgo es el autoconocimiento. Entonces, por ahí también
está el propósito de vida y después, después de encontrar un poco ese propósito y ver a qué te quieres dedicar, bueno, está la parte más práctica que es la organización del tiempo, cómo ser más productivo, cómo cultivar ciertos hábitos que te ayuden también o sea, para ir hacia ese propósito que tiene unas metas concretas, ¿no? Creo que el propósito realmente no tiene como una fórmula exacta, porque cada uno es tan único que bueno, la idea es que cada uno vaya encontrando este propósito. No creo que sea algo fijo, yo pienso que puede ir también Cambiando. variando según, sí, según la etapa de la vida en la que estés, del contexto, tus prioridades en ese momento. No es lo mismo cuando estás soltero que cuando estás casado Sí. y después cuando tienes hijos, entonces creo que eso va variando, la verdad. Hay algunas herramientas interesantes que creo que son justo de las que compartí en el reel. Una es el Ikigai, que es este concepto japonés que justo significa eso, ¿no? Encontrar un propósito, un sentido más trascendental o un para qué. Y ahí, bueno, tiene como 4 cuadrantes en los que tú tienes que definir lo que amas hacer, o sea, lo que te gusta, tus pasiones, después tus talentos, después lo que el mundo necesita para estar en contexto y finalmente algo por lo que te pueden pagar o valorar. Entonces, un poco haciendo este tipo de ejercicios y utilizando estas herramientas y estando en esa búsqueda constante, es una búsqueda interior y también puede ser una búsqueda a través de las personas que te conocen y te quieren, yo creo que vas encontrando ese propósito finalmente, ¿no? O sea, que literalmente te prende estrellitas en los ojos, como nosotras hablando de estos temas, Sí. por ejemplo, ¿no? Sí, Y sí. yo creo que es un camino, o sea, para mí ha sido un camino y por mucho tiempo, no sé, tuve trabajos que quizás, o sea, me servían para saber que eso era lo que no me gustaba hacer, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al final ahora estoy súper a gusto con lo que hago y tengo este proyecto y han ido surgiendo las cosas, pero creo que es porque conscientemente lo buscaba y estaba en ese proceso de, De oye, ¿a qué me búsqueda. quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? Y todo. Entonces, creo que por ahí Ya. surge. Vale. Y después, hablando de la productividad, ¿no? Así, algunos tips o consejos que nos puedas dar, ¿no? Porque antes comentábamos contigo que, Ujú. bueno, cuando no es Navidad es porque es post-Navidad y cuando no es final de curso y cuando no es, pero parece que vamos siempre pues apagando fuego, sobreviviendo como podemos, entonces, y que decimos es que no tengo tiempo, ¿no? Y al final todos tenemos 24 horas, o sea, Jack Bezos tiene 24 horas, tú y yo tenemos 24 horas, entonces, ¿cómo aprovecharlas al máximo? ¿Es algún tip para ser más productivos? Sí, mira, no es fácil. Yo creo Ujú. que igual, volviendo a lo de que cada uno es único y es verdad, pienso que un poco cada uno tiene que ir encontrando sus métodos y esos hábitos que le ayudan a reforzar la fuerza de voluntad, que creo que Ujú. es algo súper importante en este camino también. Em, y encontrar un poco las herramientas que te funcionen y que a veces hay que irlas cambiando, porque no sé si te ha pasado, pero a veces estás con un sistema de organización súper bien y después de unos 3 meses te das cuenta de Fatal. que ya no está Sí, funcionando tanto. sí, sí. Entonces, Mm, como ir cambiando. Entonces es sí. muy prueba y error. Mm, Pero como en términos generales, creo que algo que funciona bastante bien es trabajar por bloques, o sea, tratar de asignar bloques de tiempo a cosas específicas. Claro, no siempre se puede y hay que tener esa flexibilidad de que la vida también tiene un montón de imprevistos y hay mm. días que lo lograrás y no, pero bueno, por lo menos es un Una esquema que te base, ayuda sí. a mantener. Exacto. Entonces, sí, tratar de trabajar por bloques de tiempo o incluso hay personas que ponen bloques por días. Entonces, hoy día me dedico a este negocio, el siguiente día me dedico a los temas de, digamos, de familia, así, ¿no? O Ujú. académicos, yo qué sé. Entonces, yo creo que eso es bastante bueno porque no estás tan disperso y no haces este multitasking que se Mm. supone wow, es que yo soy multitasking, es una virtud. No, no es una Según virtud, cómo, no, es un desastre, sí. literalmente tu cerebro no es capaz de De tener como enfocarse. esa visión, exacto, Mm, y se va a desenfocar con cualquier cosa. ujú, Entonces, eso, o sea, sobre todo buscar el enfoque, ¿no? Que no es ujú. tan fácil porque también tenemos un montón de estímulos y tienes tu celular y todo tan a la mano y tan rápido y tan frenético que no es fácil, pero creo que es cuestión de uno como poner los medios también y saber que si tu celular te distrae demasiado, entonces en horas de trabajo lo pones en otro lugar.
Mm. y trabajas, no sé, o le dices a tu equipo que vas a estar en ese momento o no vas a estar Out. contestando WhatsApps. Ese Mm. tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso puede funcionar. Igual con la familia. Si tú vas a tener, por ejemplo, un tiempo de estudio, me parece importante comunicarle Sí, sí. a las personas con las que vives en tu casa y realmente dedicar esas 2 horas de enfocado, ¿no? Ujú. Entonces, eso es algo muy bueno. Y lo último son herramientas. O sea, tratar de encontrar una o dos herramientas que te funcionen y con las que puedas ser productivo. O sea, hacer las cosas que tienes que hacer en un tiempo adecuado y con pocos recursos, porque a Ujú. veces también uno es como, ah, es que como no tengo esto, no puedo hacer, pero en Claro. realidad es más un pretexto. Sí, sí, Y sí. es dar el primer paso. A mí dos cosas que me funcionan, o sea, dos herramientas son Google Calendar y Asana para el trabajo en equipo. Y en Vale. Google Calendar pongo toda mi vida, o sea, Ujú. veterinaria, evento del trabajo, con mi esposo, o sea, todo está ahí en Todo. el calendario y Ujú. incluso espacios de oración, porque Sí, muchas sí. veces es del no tengo tiempo para rezar, por ejemplo. Pero Claro. si lo pones en tu calendario y te das ese espacio, entonces Lo probablemente sacas. lo Ujú. sacas. Ajá. Pues Entonces, aquí bueno. compartiendo herramientas, mira, yo justo mi cuñado me ha descubierto una herramienta que es Notion. No sé Sí, si. es súper bueno. Y hoy me ha estado dando una masterclass y decía yo, pero qué pasada, me parece increíble, ¿no? O sea, poder. O sea, lo tienes todo ahí, todo lo que quieras, como quieras. Ahora tengo como que. Pero creo que me va a gustar, digo, por si a alguien le interesa también, Notion. Sí. Y bueno, Notion es muy buena. Yo creo que, o sea, el único tema ahí es que sí, sí hay una curva de aprendizaje un poco sí, alta. O sea, sí, tienes que tienes que estar aprender, dispuesto a sí. aprender. Mm, Ajá, sí, primero. sí, 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 sí. Pero es muy buena. O sea, sí, es lo máximo. sí, sí, sí. De acuerdo. Y sí, luego está, sí, porque por ejemplo yo usaba mucho Trello, que Sí. Trello pues también sí que es más intuitivo, más fácil, son tableros, pero Ajá. es verdad que esto del Notion es, o sea, hay que estar un rato Ujú. toqueteando y probando hasta que te hagas un poco con la herramienta. Yo aún estoy en esas, pero me está gustando de momento. Sí. Bueno, te decía antes que me gustaría preguntarte que nos cuentes el congreso este de Auténtica y también que esto yo me enteré tarde, o sea, me enteré ya a toro pasado, pero la semana pasada o sea, vi que pagando, no me acuerdo nada, podías acceder a todas las conferencias y demás. Entonces, el congreso este de Auténtica y el curso Alma también. Me Ujú. gustaría que hables de estas dos cosas que me parecen brutales y por si alguien también se anima. Sí, claro que sí. Bueno, el Congreso Auténtica nació en el 2020, justo en plena pandemia, y la idea fue abrir un espacio de conversación. Era un espacio de Catholic Link, entonces las invitadas eran sobre todo mujeres líderes católicas, pero abrir un espacio de conversación sobre estos temas que quizás no se hablan mucho en la sociedad en general o en el ámbito de la iglesia. Entonces, por darte algunos ejemplos de charlas, Sí. hubo una persona hablando de homosexualidad, o sea, de cómo un papá puede enfrentarse a este tema. Hubo otra persona hablando de duelo gestacional, de adopción, Qué interesante. de liderazgo femenino también, de cine, de temas espirituales, de manejo de las emociones. O sea, fue una locura de la cantidad de temas Mm. que hicimos. Incluso logramos invitar a una vicepresidenta de Ecuador en ese momento que habló de política. Bueno, muy, muy interesante. Tuvimos 43 conferencistas que fue increíble porque además todas aceptaron súper generosamente. Estábamos en plena pandemia. Incluso una de ellas, Nuria Chinchilla, que justo me Mm. mencionaste, estuvo internada por COVID súper fuerte y al final igual logramos hacer la entrevista, entonces fue como súper, súper lindo, se dio de la Mm. mejor manera y muy contenta con eso. Y esa fue justamente la que quedó grabada, ¿no? Como esta primera gran conferencia de mujeres. Ujú. Y fue un trabajo gigante, o Sí, sea, me mucho imagino. esfuerzo, muchos meses de trabajo, trabajo con el equipo, trasnochadas, pero bueno, finalmente valió mucho la pena. ¿Y hay Y el año previsión pasado, de hacer otro más adelante o no? bueno, el año pasado hicimos uno un poco distinto porque en este caso fueron paneles en vivo, todo lo otro fueron Mm. conferencias, o sea, charlas de como de 20 minutos pregrabadas y ahora fueron paneles en vivo que también estuvieron muy interesantes. De Vale. hecho, una de las personas que estuvo invitada fue Isabel Sánchez, que escribió Ujú. un libro que se llama Mujeres Brújula
Y yo diría que en gran parte gracias a ella y a ese libro empecé por este camino, ¿no? Porque estaba como dándole forma a mi propósito y de Sí. repente apareció el libro, me lo Pues leí y dije, ya, o sea, por aquí quiero ir. este Entonces, libro me lo estoy leyendo, lo tengo ahí en la mesa de noche y me de hecho encanta. le he escrito a ella, falta que me conteste, que seguro lo hará, pobre, y para que esté en este podcast también, porque el libro este me parece, o sea, le he leído que una tercera parte, pero me parece Sí, espectacular el libro, vale sí. mucho la Mm, pena. O sea, yo lo recomiendo un montón si les mm, interesa este tema de liderazgo femenino, mm. es lo más. Y bueno, así, ¿no? Entonces, esa fue la segunda. Y en esa segunda, bueno, en ese segundo congreso, en esa segunda edición, lanzamos un programa Alma, porque pensamos que ya hacía falta una formación un poco más profunda, ¿no? Las conferencias del congreso eran un poco más temporales y había, como te digo, 40 temas, 20 minutos cada uno, pero claro, en ese tiempo no puedes profundizar demasiado. Claro. Ujú. Entonces, en el programa Alma hicimos 4 módulos justamente para incentivar o para formar a las mujeres en un crecimiento integral. Entonces, la primera parte fue acerca de todo el tema emocional, de conocerse, de la autoestima y de la identidad y todo. Después hubo un segundo módulo de la parte espiritual. Entonces, una chica que se llama Karen Lorenzo, que es experta en el Antiguo Testamento, en la Biblia y todo Ujú. esto, nos explicó un poco, habló de las mujeres de la Biblia y así, pero también del tema de la oración, de la relación de la mujer con Dios, que es muy especial, y bueno, eso. Después hubo otro módulo acerca con el enfoque de teología del cuerpo sobre afectividad y sexualidad. Y finalmente un módulo de emprendimiento y finanzas combinado con liderazgo Qué bueno. femenino positivo Ujú, y la parte de productividad. Entonces, ujú. la verdad, como que sí Sí, cubre sí, muy mucho. completo, sí. Fue muy completo y bueno, vamos a ver, estamos trabajando en eso. Ojalá este año igual podamos hacer nuevamente el congreso, que este sí es un espacio 100% gratuito, donde la gente puede ir y escuchar todas las conferencias, o en el caso del año pasado, los paneles que también están disponibles. Y bueno, el programa sí se abre solamente una vez al año, o sea, el año pasado fue la primera edición, estamos trabajando en eso para ojalá abrir la segunda y que las personas se puedan entrar y puedan formarse. Y lo lindo también fue que se formó una comunidad muy chévere, no sé cómo se dice eso en España, muy guay, Sí. de mujeres que compartíamos juntas este conocimiento que íbamos teniendo, porque habían sesiones en vivo con las profesoras que daban estos módulos, entonces ahí compartíamos, conversábamos y fue súper, súper bonito, súper, además, edificante. Yo aprendí un Claro, montón. súper enriquecedor. Estas cosas se aprende un montón, la verdad. Sí, Yo ya te digo, muchísimo. compré para poder ver las conferencias y estoy, ya que la que tengo 10 minutos por delante, me conecto un ratito porque son brutales, me parecen súper buenas. Y bueno, yo Claro. creo que hemos tocado temas muy interesantes, o sea, como una visión general, me parece muy, muy chévere todo lo que has contado y creo que Sí. puede aportar mucho a quien lo escuche. Y no sé si a ti te gustaría decir algo más o alguna idea que te gustaría para cerrar o... Bueno, te agradezco un montón y te felicito también por este espacio. Yo creo que muchas más mujeres deberíamos estar en esto y aportar positivamente porque ya en las redes sociales estamos y hay que aprovechar este canal de difusión. Ujú. Pienso que hay muchos mensajes difíciles que no aportan demasiado o que son un poco negativos de otras mujeres, sobre todo famosas que tienen mucha influencia en personas jóvenes o en personas que no tienen mucho criterio. Entonces, creo que todavía hay mucho lugar para este tipo de proyectos, para estas iniciativas y para seguir construyendo un espacio de diálogo mucho más sano, mucho más positivo y volviendo como a esa esencia de la mujer, ¿no? Y de lo que Exacto. realmente es. Pues gracias Silvia, mil gracias por todo y estamos en contacto. Así es. Muchas gracias. Cuídate Chao, mucho. chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado al menos tanto como yo. Ojalá nos ayude para que juntos hagamos mujeres referentes y libres. Comparte este podcast con los tuyos y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube o en la cuenta de Instagram. Gracias por estar al otro lado.